La confesión original fue un puñetazo frío. En medio de su pánico, él tecleó. Quería una amante, no una madre. 4 años después, el destino, con una crueldad poética, lo arrastró a una pequeña ciudad costera. No para un negocio, sino para un ajuste de cuentas. Allí, entre la risa salada de las olas, se detuvo en seco. 3 niñas diminutas, con rizos de castaño oscuro y unos ojos de un azul tan inconfundible que le paralizaron el alma, jugaban en la arena. Eran sus ojos, eran sus hijas, y la mujer que las vigilaba. Con una fuerza que no recordaba, era Elena, la única persona a la que había querido y destruido. Este no era un reencuentro, era un juicio, y el hombre que había creído tener el control de miles de millones de euros se dio cuenta de que lo había perdido todo por miedo a la ternura. El precio de la arrogancia. Adrián de la Vega, un hombre que había cimentado su imperio en la lógica, el control y la predicción infalible de los mercados financieros, se consideraba invulnerable. Sabía cómo doblegar industrias enteras y negociar contratos de miles de millones en la cima de Madrid. Entendía el poder y cómo ejercerlo. Sin embargo, cuando Elena Fuentes le anunció su embarazo, algo dentro de él se quebró. No por indiferencia, sino porque le importaba demasiado y no tenía ni idea de cómo gestionar la vulnerabilidad que ello conllevaba. El miedo se disfrazó de arrogancia y el orgullo se convirtió en su escudo. En un instante de cobardía, había enviado el mensaje que definiría los siguientes 4 años de sus vidas. Quería una amante, no una madre. Se convenció a sí mismo de que era la decisión correcta, que ella estaría mejor sin su caos, que había evitado a ambos un futuro lleno de estrés, resentimiento y limitaciones. Se sumergió de nuevo en el trabajo, haciendo crecer su empresa a límites aún más grandes, más exigentes. Llenó su vida de reuniones, eventos, relaciones superficiales y ruido. Si el recuerdo de Elena se colaba en su mente por las noches, lo rechazaba. Si se preguntaba qué había sido del niño, lo enterraba. Si sentía un dolor sordo en el pecho al recordar su risa o la forma en que ella tocaba su mano al hablar, se entrenaba para olvidarlo. Mientras tanto, Elena sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. Había amado a Adrián con una dulzura que la aterraba, y cuando él se marchó, tuvo que aprender a respirar de nuevo. El embarazo fue más duro de lo esperado. Hubo complicaciones, tensión física y la abrumadora realidad de que estaba sola. Cuando los médicos le dijeron que esperaba trillizas, rió entre lágrimas, incapaz de distinguir si la emoción era alegría o pánico. Trabajó tanto como su cuerpo se lo permitió. Ahorró cada euro. Se apoyó en conocidos lejanos para pequeños favores y se obligó a mantenerse en pie, incluso cuando el agotamiento le nublaba la vista. Cuando nacieron las niñas, sus pequeños llantos llenaron la habitación del hospital, como una tormenta que estalla tras días de cielo pesado. Tenían el pelo oscuro y ondulado, y unos ojos azules tan brillantes y familiares que a Elena se le cortó la respiración. Se parecían exactamente a él. Por un momento, casi esperó que él apareciera por la puerta, dijera que lo sentía, que lo intentaría, que dijera algo. Pero la puerta permaneció vacía, y ella abrazó a sus hijas con un corazón, a la vez roto y fieramente vivo. El primer año fue de supervivencia. Dormía en pequeños fragmentos entre tomas. Aprendió a sostener a las 3 a la vez, a mecerlas con un ritmo que se convirtió en instinto, a silenciar sus propias lágrimas para no despertarlas.
Había días en que sentía que se estaba desvaneciendo dentro de la maternidad, disolviéndose en leche, mantas y nanas. Pero también había momentos de una ternura impresionante, la forma en que cada una de ellas le agarraba sus pequeños dedos, el peso tranquilo de sus cuerpos durmiendo sobre su pecho, la risa repentina que llenaba el pequeño apartamento como la luz del sol. Descubrió una fuerza en sí misma que no sabía que existía, una fuerza que no rugía, sino que perduraba. El encuentro en la costa. Al cabo de 4 años, Elena había construido una vida en un pequeño pueblo costero, lejos de los rascacielos y las oficinas pulcras de Madrid. Trabajaba a tiempo parcial en una pequeña cafetería, cuyo dueño le permitía llevar a las niñas cuando no tenía guardería. La gente del pueblo conocía su nombre. Le sonreían al verla. La ayudaban sin preguntar, cuando luchaba con 3 pares de guantes, zapatos y lazos para el pelo. Seguía cansada, pero el agotamiento ya no se sentía como un ahogo. Se sentía como vivir. Las niñas se convirtieron en criaturas brillantes y curiosas, que reían a carcajadas y corrían por todas partes. Adoraban el mar, la arena, las gaviotas, y el mundo se sentía lleno de nuevos comienzos. Adrián nunca supo nada de esto. Continuó en su vida de altos vuelos, aunque algo en él empezó a apagarse. Las relaciones que buscaba se sentían huecas. Los logros ya no lo satisfacían como antes. No podía explicar la sensación de que faltaba algo, un eco tenue de algo importante que había tirado a la basura. Nunca pronunciaba el nombre de Elena, pero a veces, cuando caminaba a casa tarde por la noche, pensaba en una dulzura que una vez tuvo y perdió, y el dolor regresaba, más agudo que antes. Todavía no sabía que su vida cuidadosamente construida estaba a un paso de hacerse añicos. No sabía que el destino lo estaba esperando en un sendero del parque, en el sonido de las risas infantiles, en el azul familiar de 3 pequeños pares de ojos. No sabía que todo de lo que había huido estaba a punto de encontrarlo de nuevo. El día que Adrián las vio comenzó como cualquier otro, ordinario de una forma que no avisaba de cómo todo en su vida estaba a punto de girar. Había viajado al pueblo costero para una adquisición de negocios, esperando pasar un único día eficiente revisando documentos, firmando contratos y regresando a la ciudad antes de la noche. Su asistente lo había reservado en un hotel tranquilo cerca de la orilla. Y cuando las reuniones terminaron antes de lo previsto, se encontró con un tramo inusual de tiempo libre. El cielo estaba despejado, el aire suave con el delicado aroma a sal y flores de las dunas, y por primera vez en meses, caminó sin un propósito. Siguió un camino serpenteante que conducía a un parque con vistas a la playa, pensando solo en despejar la cabeza antes de volver a su mundo de salas de juntas pulcras y ascensores silenciosos. No estaba pensando en Elena, no conscientemente, aunque ella vivía en los rincones tranquilos de su memoria, como una canción que no podía olvidar del todo. Así que cuando escuchó risas agudas y brillantes, como algo que se rompe en el aire, no esperó que el sonido detuviera su cuerpo. 3 niñas corrían por la hierba, persiguiéndose en círculos desiguales. Sus rizos rebotaban con cada paso, salvajes y suaves, del color del castaño oscuro besado por el sol. Cuando una se giró hacia él, sus ojos brillaron con un tono de azul que conocía demasiado bien. Sintió el momento como un golpe físico. Se le cortó la respiración. Su corazón tartamudeó en su pecho,
mientras el reconocimiento se estrellaba contra él. Las observó durante varios segundos, incapaz de moverse, incapaz de pensar, incapaz de respirar. Entonces la vio a ella. Elena estaba sentada en una manta cerca. Su cabello atrapaba la luz del sol. Mechones dorados resplandecían como algo celestial. Estaba sonriendo, una sonrisa tranquila y suave que venía de algún lugar profundo dentro de ella. Una sonrisa que pertenecía a alguien que había aprendido a sobrevivir a algo doloroso y aún así encontrar la belleza. La visión la golpeó más fuerte de lo que estaba preparado. Se veía diferente. No la chica frágil que recordaba, sino una mujer que había sido rehecha por la vida. Parecía cansada. Sí, pero fuerte, arraigada y completa de una manera que él nunca le había permitido ser cuando estaba con él. No podía dejar de mirarla. Una de las niñas tropezó y Elena se levantó, moviéndose hacia ella con pasos firmes y tranquilos. Se arrodilló, comprobó la rodilla de la niña, la besó suavemente, y las lágrimas de la pequeña se convirtieron en pequeños hipidos de risa. Era un momento tan sencillo, pero para Adrián fue devastador. Era el amor en su forma más pura. Amor que él había rechazado. Amor que había creído no necesitar. Amor que había seguido viviendo, creciendo, prosperando sin él. Sintió el peso de sus palabras pasadas estrellarse contra él, como agua fría, pesada y sin piedad. Quería una amante, no una madre. Recordó el mensaje exacto, el escozor de su silencio después, la forma en que ella había dejado de responder. Se había creído que se estaba salvando a sí mismo. Ahora entendía que simplemente había extirpado todo lo que podría haberlo hecho humano. Avanzó antes de darse cuenta de que se estaba moviendo. Las niñas lo notaron primero. Lo miraron con expresiones curiosas y abiertas. La forma en que los niños miran algo nuevo y desconocido, pero no aterrador. Entonces Elena levantó la vista. Por un segundo, el tiempo se detuvo. Sus ojos se abrieron solo ligeramente, lo suficiente para que él viera el shock florecer detrás de ellos, la repentina tormenta de viejo dolor, incredulidad, memoria y algo más cortante. No jadeó, no lloró, no pronunció su nombre. Simplemente se enderezó, acercando a sus hijas con un movimiento sutil pero instintivo, protector de una forma que le dijo todo lo que necesitaba saber sobre los años que se había perdido. Adrián sintió que algo se constreñía en su pecho. Las palabras que había preparado una vez, las disculpas que había imaginado pero nunca dicho, se desvanecieron de su mente. Todo lo que pudo hacer fue quedarse allí, mirando la vida que había tirado a la basura y la familia que nunca había imaginado que existiría. Elena no desvió la mirada, pero su semblante era distante, firme, inquebrantable. Ella no era la chica que él dejó. Ahora era una madre, y su fuerza irradiaba de ella como fuego silencioso. Finalmente pronunció su nombre, y su voz sonó desconocida, áspera, inestable. Ella no respondió. Solo sostuvo la mano de la niña más cercana y esperó. El silencio entre ellos se sintió como el océano mismo, vasto, profundo y lleno de todo lo que se había quedado sin decir. El momento no fue un reencuentro, fue un ajuste de cuentas. Y Adrián comprendió, quizás por primera vez en su vida, que el amor nunca fue algo que pudiera controlar, desechar o de lo que pudiera alejarse. Estaba justo delante de él, 3 pequeños reflejos de sus propios ojos
que lo observaban con inocente curiosidad, y Elena, que había aprendido a vivir sin él. El mundo que había construido para sí mismo comenzó a resquebrajarse, y supo sin dudar que nada volvería a ser lo mismo. La prueba de la constancia. La conmoción de ver a Elena y a las niñas no se desvaneció cuando Adrián regresó a su hotel. En todo caso, se asentó más profundamente, volviéndose más pesado, como un peso que no podía soltar. Permaneció despierto la mayor parte de la noche, mirando al techo, reviviendo la escena una y otra vez. La risa de las niñas resonaba en su memoria, y los ojos firmes y cautelosos de Elena lo sostenían como un espejo que ya no podía evitar. Siempre había sido capaz de huir del arrepentimiento, ahogándose en el trabajo, el ruido, el movimiento, pero ahora el silencio lo traicionaba. Cada parte de él se sentía desequilibrada, como si algo se hubiera desgarrado. Había imaginado cómo se sentiría volver a ver a Elena, pero nada lo había preparado para la realidad de las 3 niñas que claramente compartían sus rasgos, sus expresiones, incluso el mismo hoyuelo cerca de la comisura de sus bocas. Eran innegables, eran suyas. A la mañana siguiente, Adrián tomó una decisión que se sorprendió incluso a sí mismo. En lugar de irse del pueblo, se encontró caminando por el mismo sendero hacia el parque. No estaba seguro de si Elena volvería a estar allí, pero la necesidad era más fuerte que la razón. Caminó despacio, casi temeroso de tener esperanza, y cuando llegó al claro, las vio. Elena estaba sentada en la misma manta. Las niñas dibujaban formas en la arena con pequeños palos. Una miró hacia arriba primero, lo señaló, y las otras se giraron, sus rostros llenos de curiosidad inocente en lugar de reconocimiento. La postura de Elena cambió como lo había hecho el día anterior, sutil, protectora, vigilante. Él se acercó con cuidado, como si estuviera entrando en un espacio sagrado. Elena no lo saludó. Su silencio no era ira, sino un límite, y él lo entendió ahora. Se sentó a una distancia respetuosa, dejando espacio entre ellos. Las niñas siguieron jugando, mirándolo de vez en cuando, susurrándose entre ellas en los tonos silenciosos que usan los niños cuando creen que están siendo secretivos. Quiso hablar, explicar, disculparse, pero las palabras que una vez se sintieron ensayadas ahora parecían demasiado pequeñas para el peso de lo que había hecho. En cambio, las observó, dejando que el momento se desarrollara por sí mismo. Después de varios minutos, la más atrevida de las niñas se levantó y caminó hacia él. Tenía arena pegada a las palmas y las rodillas, y sus rizos enmarcaban su cara como un halo tocado por la brisa marina. Lo miró sin miedo. ¿Estás perdido?, preguntó con la voz clara y brillante de una niña que aún no ha aprendido la cautela. La pregunta lo golpeó de una manera que no esperaba. Sintió que algo se le apretaba en el pecho antes de responder suavemente. Sí, creo que sí. Los ojos de Elena parpadearon, apenas. La niña consideró su respuesta, luego asintió como si tuviera perfecto sentido y regresó con sus hermanas. Adrián intentó sonreír, pero la emoción detrás era demasiado cruda. Tragó saliva y finalmente le habló a Elena, su voz tranquila y firme. No lo sabía, dijo. Pensé que podía irme y seguir adelante. Pensé que irme protegería todo lo que había construido. Me equivoqué. Elena no lo miró de inmediato. Trazó una línea en la arena con el dedo, su expresión indescifrable. Cuando habló, su voz era suave pero firme, como alguien que había aprendido su fuerza por el camino difícil.
No te limitaste a irte, dijo. Nos borraste. Me borraste. No había acusación en su tono. Era simplemente la verdad. Y escucharla en voz alta fue más doloroso que cualquier ira que hubiera podido sentir. Lo sé, dijo Adrián. Su voz tembló ligeramente, sorprendiéndole. Sé que no hay nada que pueda decir para deshacer eso. Elena exhaló lentamente. Sus ojos se desviaron hacia el océano. No necesitaba tu dinero, continuó. Necesitaba a alguien que no huyera cuando la vida no fuera perfecta. Me convertí en madre de la noche a la mañana y lo hice sola. Hizo una pausa y su mirada regresó a él, más firme ahora. No voy a dejar que vuelvas solo porque te arrepientas de habernos dejado. Él entendió. Por primera vez, lo entendió de verdad. El arrepentimiento por sí solo no era suficiente. Querer estar en sus vidas no era suficiente. Tendría que demostrar algo que nunca antes había necesitado demostrar. Su capacidad para quedarse, para aparecer, para ser más que disculpas y buenas intenciones. Déjame intentarlo, dijo en voz baja. No por mí, sino por ellas. Y por la persona en la que te convertiste mientras yo no estaba mirando. Elena no respondió. Simplemente se levantó, reunió a las niñas y comenzó a salir del parque. Ellas corrieron delante de ella hacia el sendero. Por un momento, ella se detuvo a su lado. No lo suficientemente cerca para tocarlo, pero lo suficientemente cerca para que él sintiera el calor de su presencia, como un recuerdo reavivándose. Si de verdad lo dices en serio, dijo, no con crueldad, todavía estarás aquí mañana. Y pasado mañana. Y al día siguiente. Luego se fue. Y por primera vez en años, Adrián no se marchó. La vio irse, con el corazón pesado y lleno, y supo que regresaría porque finalmente había comprendido lo que exigía el amor. Presentarse, no una vez, sino todos los días. El comienzo de algo real. Adrián regresó al parque al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Al principio, la rutina se sintió frágil, como un hilo fino que podría romperse si tiraba demasiado fuerte, pero con cada día que pasaba, se convirtió en algo firme y fundamentado. Llegaba temprano, a veces antes que Elena, y se sentaba en el mismo banco con vistas a la orilla. Las niñas lo notaron antes que ella. Señalaban, susurraban, a veces lo saludaban con la mano con timidez, a veces lo ignoraban por completo. Él no se impuso en su mundo. Simplemente dejó que vieran que él estaba allí y que no se iría. Elena se mantuvo cautelosa, y su cautela no era fría. Era cuidadosa, paciente, moldeada por años de dolor, cosida pieza por pieza. No intentó ponerlo a prueba, ni intentó facilitar el camino. Simplemente permitió que el tiempo revelara si sus esfuerzos eran reales o temporales. El silencio entre ellos comenzó a cambiar. Ya no era agudo y doloroso, sino reflexivo, lleno de miradas compartidas y comprensión silenciosa. Ocasionalmente, Elena respondía cuando él hacía pequeñas preguntas sobre las niñas, a cuál le gustaba coleccionar conchas, cuál le tenía miedo a los perros, a cuál odiaba que le cepillaran el pelo. Aprendió sus nombres lentamente, asegurándose de decirlos con suavidad, como algo precioso que aún no le pertenecía. Una mañana, la más atrevida de las 3 niñas corrió hacia él, sosteniendo un pequeño y deforme castillo de arena en sus manos. Se lo tendió con orgullo, sus rizos enredados por la brisa marina. «Mira», dijo, «lo hice yo». Adrián tomó la frágil escultura con dedos cuidadosos, aterrorizado de aplastarla.
Es perfecto, dijo en voz baja. Ella sonrió radiante, y por un momento, su sonrisa se parecía exactamente a la suya. Elena vio la interacción desde la distancia, y su expresión se suavizó ligeramente, aunque rápidamente desvió la mirada. Los momentos más pequeños se estaban convirtiendo en hilos que los conectaban, pero ninguno lo dijo en voz alta. A medida que los días se convertían en semanas, Adrián se quedó en el pueblo más tiempo de lo que jamás había pretendido. Su asistente se confundió, su junta directiva se frustró, pero a él no le importó. Por primera vez en años, sintió que estaba haciendo algo real, algo que importaba. Ayudó donde pudo. Cosas pequeñas al principio, llevando la compra, arreglando el pestillo de la puerta de entrada de Elena cuando se atascaba, llevando café a la cafetería donde ella trabajaba cuando había dormido muy poco. No anunciaba sus acciones, no pedía reconocimiento. Simplemente aparecía en silencio y con constancia, como debería haberlo hecho hace años. Una tarde, una de las niñas se cayó mientras trepaba a una roca cerca de la línea de marea. La caída no fue grave, pero el shock la hizo llorar, y el sonido llenó el aire como algo urgente y agudo. Antes de que Elena pudiera alcanzarla, Adrián ya se estaba moviendo. Se arrodilló junto a la niña, levantándola con cuidado, abrazándola fuerte, susurrándole palabras tranquilizadoras que no sabía que recordaba decir. Los sollozos de la pequeña se suavizaron en hipidos, su cara presionada contra su hombro. Cuando Elena llegó a ellos, se detuvo, su mano flotando en el aire, insegura de si tomar a su hija o dejar que el momento continuara. Adrián levantó la vista y sus ojos se encontraron. No había triunfo en su mirada, ni reclamo, solo ternura y una pena silenciosa que hablaba de todos los momentos que se había perdido. Elena dejó que el momento fuera. Más tarde esa noche, Elena lo invitó a acompañarlas a casa. Era la primera vez que lo hacía. Las niñas saltaban por delante, cogidas de la mano y cantando para sí mismas, mientras Elena y Adrián caminaban detrás, sus pasos cayendo en el mismo ritmo. El silencio entre ellos se sentía diferente ahora, no pesado, sino reflexivo, como algo que está soltando su control. Cuando llegaron a la pequeña casa de campo, ella no se despidió de inmediato. En cambio, se apoyó en la barandilla, observando a sus hijas perseguir mariposas en el jardín. «Ahora eres diferente», dijo por fin, su voz baja, no acusatoria, simplemente observando. Adrián exhaló lentamente, su voz grave. «Perdí algo que no sabía cómo mantener. Pensé que el amor era algo que te hacía débil. Pensé que construir una vida lo suficientemente grande me protegería de necesitar a alguien. Me equivoqué». Hizo una pausa, buscando palabras que no sonaran ensayadas. No había calor, ni significado, ni hogar. Elena consideró sus palabras durante un largo momento antes de responder. «El hogar no es algo que simplemente encuentras», dijo. «Lo construyes y lo reconstruyes, especialmente cuando se rompe». Él la miró entonces, realmente la miró. Ella no lo estaba sermoneando, ni castigando. Le estaba contando lo que había vivido. Había reconstruido su propio corazón pieza por pieza. Y había algo profundamente poderoso en eso. Mientras llegaban a su casa, una de las niñas regresó corriendo, tropezando con sus propios pies. Tropezó con fuerza y comenzó a llorar. El tipo de llanto agudo que hacen los niños cuando el miedo duele más que el dolor. Elena dio un paso adelante, pero Adrián alcanzó a la niña primero.
No entró en pánico ni se congeló. Se arrodilló, la abrazó con cuidado y la sostuvo cerca, murmurando palabras suaves y firmes. La pequeña se aferró a él, sus pequeños dedos agarrando su camisa, sus sollozos aquietándose en pequeños alientos. Elena observó, y algo dentro de ella se quebró, no dolorosamente, sino como algo congelado durante mucho tiempo, que comienza a derretirse. Él no estaba interpretando el papel de padre, simplemente estaba siendo uno. Cuando la niña finalmente se calmó, Adrián la llevó hacia la casa. Las otras dos niñas lo siguieron, hablando en voz baja entre ellas, como si intentaran no perturbar el momento. Elena abrió la puerta, y esta vez no le pidió que se detuviera en el umbral. Se hizo a un lado. Él entró. La casa era pequeña pero cálida, llena de colores suaves, dibujos de niños pegados a las paredes, pilas de juguetes en la esquina y el tenue aroma a vainilla de la vela de la encimera de la cocina. Adrián dejó a la niña en el suelo suavemente. Ella corrió hacia sus hermanas, que la abrazaron en un enredo. Elena los observó. Luego se giró hacia Adrián. Su voz era baja, pero ya no había distancia en ella. «Quédate a cenar», dijo. Él se quedó inmóvil, no por confusión, sino por la repentina oleada de emoción que apenas logró contener. Asintió, su voz ronca. «Si quieres que me quede». Elena no sonrió, pero sus ojos se suavizaron de una manera que hacía que respirar se sintiera más fácil. «No te lo habría pedido si no quisiera», respondió simplemente. Pasaron la noche cocinando juntos, moviéndose el uno alrededor del otro, en una cocina más pequeña que cualquier espacio en el que Adrián hubiera vivido durante años. Las niñas se sentaron a la mesa, balanceando las piernas, contando historias que se superponían y se enredaban tanto que apenas tenían sentido. Pero la casa se sentía llena, brillante, viva. Por primera vez en mucho tiempo, Adrián no se sintió como un visitante en su propia vida. Se sintió presente, se sintió necesario y, sobre todo, se sintió en casa. El comienzo del hogar. Los días que siguieron se volvieron más cálidos, llenos de largas tardes y mañanas lentas. Lo que antes había sido tensión entre Adrián y Elena, ahora era algo más tranquilo, algo tácito pero presente, como un hilo que se estiraba suavemente entre ellos. Él no se quedaba todas las noches a cenar, pero sí con la suficiente frecuencia como para que las niñas ya no se sorprendieran al verlo. A veces ayudaba a Elena a acostarlas. A veces solo se quedaba el tiempo suficiente para acompañarlas a casa. No fue un reencuentro repentino, ni dramático ni apresurado. Fue algo firme, cuidadoso, casi tierno. Adrián se movió despacio porque Elena había vivido suficiente dolor como para saber que las palabras no significaban nada sin consistencia. Y él entendió ahora que la consistencia era la única disculpa que importaba. Una tarde, la lluvia cayó sorprendentemente suave para una tormenta costera. Las calles estaban mojadas, el aire denso con el aroma del mar. Elena estaba cerrando la cafetería tarde porque un pedido de suministros había sido entregado fuera de horario. Adrián había estado esperando con las niñas, entreteniéndolas con historias tranquilas, mientras estaban sentadas en el mostrador, coloreando servilletas de papel. Cuando Elena finalmente cerró la puerta con llave, la lluvia caía más fuerte, y ella dudó, mirando la distancia que tenían que caminar a casa. Sin hablar, Adrián se quitó la chaqueta y se la puso sobre los hombros. Fue un gesto instintivo hecho sin pensar ni esperar.
Elena se congeló ante la sensación del peso y el calor familiares. Su respiración se cortó suavemente, pero no se la quitó. Las niñas rieron mientras corrían hacia la lluvia, y los dos caminaron despacio, uno al lado del otro, las luces de la calle brillando como halos ámbar en la niebla. La caminata habría sido silenciosa, pero la voz de Elena rompió la calma. ¿Alguna vez piensas en lo que hubiera pasado si te hubieras quedado?, preguntó, su tono ni nostálgico ni acusatorio, solo honesto. Adrián exhaló, el sonido largo y pesado. Todos los días, respondió. Pero no puedo cambiar quién era entonces. Tenía miedo de perder el control, miedo de necesitar a alguien, miedo de ser necesitado. Pensé que el poder significaba no depender de nadie. Hizo una pausa, buscando el pavimento oscuro y mojado, como si la explicación estuviera allí. Pero todo lo que construí para mantener la vida bajo control terminó vacío. Tenía éxito, tenía respeto, pero todo se sentía como si le perteneciera a alguien que ya no era yo. Elena no respondió de inmediato. Absorbió sus palabras como siempre lo hacía, en silencio, profundamente, sin apresurarse. La lluvia se suavizó a su alrededor, cayendo como una cortina de plata. Te amaba entonces, dijo por fin. Te amaba tanto que se sentía más grande que cualquier cosa que supiera cómo llevar. Cuando te fuiste, tuve que aprender a vivir sin algo que no podía reemplazar. Su voz no tembló, pero tampoco fue firme. Y ahora no sé lo que siento. Todavía no. Adrián dejó de caminar. Ella dio otro paso antes de darse cuenta de que él no estaba a su lado. Se giró. Su expresión era abierta, sin guardia, cruda de una manera que ella nunca había visto antes, ni siquiera en los momentos más difíciles de su pasado. No me debes perdón, dijo. Y no espero que el pasado desaparezca. Solo quiero la oportunidad de estar aquí ahora, de ser alguien a quien no tengas que llevar sola, de ser alguien con quien ellas puedan contar. Y si eso es todo lo que se me permite ser, lo aceptaré. Me quedaré de todos modos. No había súplica en su voz, ni presión, solo sinceridad, tranquila y completa. La lluvia siguió cayendo entre ellos, y Elena sintió que algo en su pecho se aflojaba. No rendición, no conclusión, solo posibilidad. Reanudaron la caminata, y ninguno volvió a hablar hasta que llegaron a la casa. Las niñas ya estaban dentro, quitándose la ropa mojada y riendo. Elena le abrió la puerta, invitándolo a entrar en silencio. Él cruzó el umbral con el tipo de reverencia reservada para los lugares, que no son meramente casas, sino corazones. Más tarde esa noche, después de que las niñas se durmieran, Elena se sentó en la pequeña mesa de la cocina, con una taza de té calentando sus manos. Adrián estaba a punto de irse cuando ella dijo su nombre suavemente, deteniéndole. «Te quedaste», dijo simplemente. «A pesar de la lluvia, a pesar de todo lo incómodo, te quedaste». Él asintió. «Seguiré quedándome». No hubo un momento dramático, ni una confesión arrolladora. Solo una promesa pronunciada en voz baja y creída. Elena no le pidió que se sentara, pero tampoco le pidió que se fuera. Permanecieron de pie bajo la suave luz de la cocina, el tipo de habitación que contenía los sonidos de la infancia y la calidez, y algo casi parecido a la paz se instaló entre ellos. No era amor de nuevo. Todavía no. Pero era el comienzo de algo que podría convertirse en amor, ahora que ambos finalmente entendían lo que requería el amor. El valor de permanecer. Conclusión profunda. El verano llegó tranquilamente. Los días se alargaron dorados a lo largo de la costa.
Sus vidas se habían asentado en algo firme, no perfecto, sino real. Elena se despertaba cada mañana sin temor. Adrián ya no se acercaba a la casa con vacilación. La confianza de las niñas no vino de grandes gestos, sino de la presencia, la repetición y la seguridad de que él seguía apareciendo día tras día. Elena se encontró observándolo más a menudo, no con el amor aturdido que una vez llevó, sino con una curiosa y cautelosa pregunta. Vio la forma en que Adrián se arrodillaba cuando las niñas le hablaban, cómo escuchaba sin interrumpir, cómo aprendió cada una de sus pequeñas personalidades. Aprendió sus formas de amor, lentamente, intencionalmente, como si cada momento fuera una segunda oportunidad que se negaba a desperdiciar. Pero la curación no ocurre en línea recta. Una tarde, Elena recibió una carta del hospital. Una de las niñas había mostrado signos de una afección cardíaca congénita durante un chequeo rutinario. No ponía en peligro su vida, dijo el médico, pero requeriría seguimiento y posiblemente cirugía en el futuro. Las palabras eran clínicas en el papel, pero cuando Elena las leyó, le temblaron las manos. El recuerdo de estar sola en una habitación de hospital, dando a luz a 3 bebés prematuros, regresó, abrumador y sofocante. No quería contárselo a Adrián, no porque no confiara en él, sino porque las viejas heridas le susurraban que estaba sola en esto. Cuando Adrián llamó suavemente a la puerta, ella no se movió al principio. Él entró al no obtener respuesta, sintiendo el cambio en el aire. No tardó en notar la carta. No la tocó. Simplemente se sentó a su lado, esperando. Elena explicó las palabras del médico, sus miedos, los recuerdos que nunca se había permitido decir en voz alta. Mientras hablaba, su respiración tembló, y por primera vez en años, lloró no por agotamiento, sino por el peso de recordar lo profundamente que había sufrido sola. Adrián no habló, no ofreció soluciones, solo se acercó lentamente, con cuidado. Ella no se apartó. Cuando su mano se cerró sobre la suya, ella la dejó quedarse. «Debería haber estado allí», susurró, y su voz se quebró. «No puedo arreglar el pasado, pero estoy aquí ahora. Pase lo que pase, no tienes que hacerlo sola nunca más». En los días que siguieron, Adrián los acompañó al hospital para más pruebas. Sostuvo la mano de la niña más pequeña cuando estaba en la camilla de exploración, susurrándole historias sobre olas y estrellas. La niña no lloró. Elena lo observó. Su corazón se apretó con un dolor que ya no era sufrimiento, sino algo más suave, algo que se abría. Esa noche, ella se puso de pie en el porche, mirando el océano. Adrián salió un momento después, pero no se acercó a ella. Simplemente se quedó a su lado. El comienzo de algo que no era el amor aturdido de antes, sino algo basado en la verdad y el compromiso. Llegó el otoño. Los días se hicieron más frescos. La luz cambió, y la brisa del océano trajo el olor a otoño temprano. Sus vidas se habían instalado en algo firme, no perfecto, sino real. Las niñas lo llamaron papá en pequeños momentos accidentales al principio, momentos que lo hicieron paralizarse como si el mundo mismo se hubiera detenido para reconocerlo. Una tarde, durante los primeros días frescos de otoño, regresaron al mismo parque donde se habían visto de nuevo por primera vez. Los árboles se estaban volviendo dorados. Las niñas corrían por delante. Elena y Adrián caminaban más despacio, uno al lado del otro, lo suficientemente cerca como para que sus manos se rozaran ahora y luego sin urgencia. Cuando ella se detuvo, él también lo hizo.
No hubo grandes declaraciones, ni discursos ensayados. Ella simplemente lo miró de la manera en que alguien mira cuando ha terminado de huir de su propio corazón. No te prometo una vida perfecta, dijo, su voz firme. Te prometo una por la que tienes que trabajar, una en la que te presentas todos los días. Adriana sintió, sus ojos suaves y firmes. Quiero eso, lo quiero todo. Ella buscó su mano, no con vacilación, sino con la tranquila certeza de alguien que elige el amor, no porque lo necesite, sino porque lo quiere. Las niñas levantaron la vista del parque infantil, vieron las manos de sus padres entrelazadas y corrieron hacia ellos, riendo, sus rizos rebotando, sus ojos brillando con la creencia de que el mundo estaba seguro. Y por primera vez lo estuvo, no porque el pasado hubiera sido borrado, sino porque lo habían sobrevivido y habían construido algo más fuerte y permanente en su lugar. El amor no fue el gran contrato que Adrián siempre quiso cerrar, sino la decisión diaria y humilde de quedarse y construir un hogar sobre los cimientos de la vulnerabilidad que él había temido. Entendió que la verdadera riqueza no estaba en el control, sino en la conexión inquebrantable. Su arrepentimiento no se convirtió en su perdón, sino en su servicio, y ese fue el único camino de vuelta a casa.